Buenos días. El miércoles pasado hicimos una introducción a la epístola a los Efesios y hoy vamos a detenernos unos minutos en el primer versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El título de nuestro devocional en esta mañana va a ser Santos y Fieles. Como hemos leído, Pablo reclama para sí el mismo título que Jesús había dado a los 12 discípulos, los 12 apóstoles del Maestro que hemos estado considerando estas semanas pasadas desde la Iglesia Revive y también en nuestro devocional. Ahora, ser apóstol tiene en el trasfondo la idea de alguien elegido especialmente, llamado y enviado a predicar con autoridad. Ahora, tenemos que recordar que Pablo no se ofreció para esto, él no se presentó para ser apóstol, tampoco recibió la designación de parte de la iglesia. Su apostolado derivaba de la voluntad expresa de Dios, de la elección y comisión que recibió de parte de Jesucristo. Y eso hace que cada uno de nosotros escuchemos el mensaje de Efesios, lo que Pablo escribe en esta epístola, con humildad y atención. Un escritor dijo lo siguiente: la epístola a los Efesios se revela como la obra del Espíritu Santo tan claramente como las estrellas declaran que Dios es su hacedor. Tony nos decía el domingo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y así como las estrellas reflejan el poder creador de Dios, la epístola a los Efesios y la Biblia misma es un reflejo del poder creador del Señor para con nosotros. Ahora, Pablo era apóstol de Jesucristo, dice él, por voluntad de Dios. Es importante destacar que encontramos en el Nuevo Testamento los apóstoles de Jesucristo, pero también aquellos que son mencionados como apóstoles de las iglesias. La palabra apóstol es una palabra que significa enviado, un vocablo que se utiliza acerca incluso del Señor Jesucristo para describir su relación con Dios. En Hebreos capítulo 3 dice que Él es el apóstol de nuestra fe. Y luego también los apóstoles de Jesucristo, que tenían tres responsabilidades básicas que vamos a mencionar muy rápidamente: poner los cimientos fundamentales de la iglesia, recibir y declarar y escribir las escrituras y confirmar esa palabra por medio de milagros, señales y prodigios. Ninguno de ellos se perpetuó en su oficio ni fue reemplazado al morir. A pesar de su importancia, el fundamento no era la persona y la obra de ellos, sino la enseñanza que, por revelación divina, ellos impartieron con autoridad recibida del cielo. Luego encontramos los que son llamados apóstoles de las iglesias. Es un término más general que se utilizó para designar a otros hombres de la iglesia de los primeros años. Por ejemplo, Bernabé, Silas o incluso Timoteo. En segunda a los Corintios, capítulo 8 y versículo 23 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y esta palabra allí significa también apóstol y gloria de Cristo, por voluntad de Dios. A esto nos habla del reconocimiento humilde del don recibido, que Pablo va a mencionar luego en Efesios 4:11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero también implica la convicción sincera del llamado que él tenía. En Gálatas 1:15 y 16, Pablo dice de sí mismo:
por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, él fue separado para el servicio a Dios desde el momento en que nació. Pero también hay un reconocimiento que respalda ese ministerio. En Gálatas 2:7 Pablo dice: por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que dar la diestra en el cercano oriente representaba un voto solemne de amistad y una señal de asociación. Esto en cuanto a estos apóstoles irreemplazables, únicos, que son el fundamento de la iglesia y que ya han sido trasladados a la presencia de Dios y cuyos nombres estarán en la ciudad eterna. Ahora, aparte de esto, Pablo habla a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso o como hemos visto también en la Odisea. Santos, ¿qué significa? Separados del mundo y de las cosas mundanas para el servicio a Dios como un pueblo santo. La santidad define en esencia la naturaleza y conducta nueva del cristiano que contrasta por completo con su estilo de vida anterior a la salvación. Un santo es una persona transformada. Santos y fieles, la cualidad más esencial de un siervo o un mayordomo, ¿qué es? Es la fidelidad. Implica lealtad, obediencia incondicional. Es alguien digno de confianza. Un reconocido escritor, ya con el Señor, La Cueva, dice lo siguiente: creyente es aquel que se fía de Dios. Fiel es el creyente de quien Dios puede fiarse. Todo ello con ayuda de la gracia divina. Qué bonito concepto. Ahora bien, en Cristo Jesús. A los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que hemos sido colocados en Cristo Jesús. Cuando una persona viene a Dios con su carga de pecado, Dios viene a él. ¿Y qué trae para darle? Le da a Cristo, lo envuelve de Cristo, lo coloca en Jesucristo y a Cristo lo coloca en nuestro corazón. Y se produce allí una transformación verdaderamente maravillosa. Por eso podemos hablar de identidad, una nueva relación. En 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva identidad, pero también una seguridad inviolable. En Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Estamos seguros en Cristo. Querido amigo, amiga, ¿has confiado en Cristo como tu Salvador personal? ¿Le has entregado tu corazón? ¿Te has reconocido en tu vida lleno de miserable pecado que te hunde, que aplasta tu conciencia, que te hace sentir lejos de Dios? Es el momento para que te encuentres con Cristo. Inclina tu rostro allí donde estás e invita a Cristo a entrar en tu corazón. Dile: Señor, perdona mis pecados. Entra en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hazme un hijo o una hija de Dios. Te acepto. Entra en mi vida. Cuando esta oración sale de labios sinceros, se produce un nacimiento espiritual. Eres colocado en Jesucristo. Tienes esta identidad. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Un nuevo comienzo para vivir
tomado de la mano de Cristo, sintiéndote hijo e hija de Dios en este mismo momento y dueño de esa seguridad. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también nos habla de intimidad, una cercanía con Dios. En Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Una cercanía con Dios. Ahora tenemos comunión con Dios, nos sentimos uno con Él. Hay una relación de hijo a padre, de padre a hijo. Puedo venir cada día a su presencia, sentir que me recibe, sentir que me abraza, sentir que me bendice, sentir que es mi compañero, mi padre, mi guía, mi director. Y finalmente, también nos habla de productividad. Un lugar para fructificar. Dice en Juan 15:4, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esta productividad en nuestra vida, este comenzar a ver frutos, cosas que florecen en nuestra vida, situaciones maravillosas que nos sorprenden, nos habla de una experiencia real de transformación y de vida con Dios. Un gozo real. En Filipenses 3:3 dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Esa es tu ubicación. Están en Éfeso, están en Colosas, están en Bueu, en Cangas, en Pontevedra, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay, en Canadá, en Cristo Jesús. Ese es nuestro sitio, ese es nuestro lugar y ese es nuestro desafío, santos y fieles. Amado Dios, nuestra oración esta mañana es primero para darte gracias por la santidad. Nos has santificado en Cristo. Tomaste todo nuestro pecado y lo pusiste sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y tomaste su justicia y santidad y nos has revestido a nosotros de Cristo y nos has colocado en Él. Pero ahora, Señor, queremos vivir en fidelidad. Queremos que puedas confiar en nosotros, que puedas ver en nosotros personas consagradas, personas dedicadas, personas que te aman, personas que viven fielmente para ti cada día. Ayúdanos a hacerlo y así glorificar tu santo y bendito nombre. En ese nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.